Muy buenas tardes, mi nombre es Steven Lancheros, estudiante de Administración Turística de un empresarial. En nombre de la universidad le damos la bienvenida al señor Jorge Eliezer Bojaca Daza, economista, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos, profesor universitario, experto en merchandising y category management. Trabajé 25 años en el área de mercadeo de Cafá, quien muy amablemente aceptó la invitación para transmitir sus valiosos conocimientos en este webinar. Y en segundo lugar, a las personas que aceptaron nuestra invitación. Es importante recordarles que están programados a las 5 de la tarde del día de mañana el webinar llamado Promoción de Destinos Turísticos a través de los influencers de viajes por la experta Laura Guatavita. Al final vendrá la franja de preguntas para lo cual los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono o por WhatsApp al número que aparezca en pantalla. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida al experto Jorge Eliezer Bojaca Daza. Buenas tardes, profe. Por favor, activa el micrófono. Listo, buenas tardes. Buenas tardes a todos por aceptar esta invitación, este espacio creado por la Universidad Uniempresarial para ventilar conocimientos, propiciar discusiones, de tal manera que este tiempo sea bastante provechoso para toda la comunidad de la universidad. Permítame mientras logro restablecer aquí mi presentación guía, poderla compartir con todos ustedes. Ok, espero que estén viéndola. Nuestra charla de hoy se titula El papel del merchandising frente a la omnicanalidad. Con una mención especial a la omnicanalidad porque pues es una de las tendencias que en términos de las tecnologías de la información están siendo muy importantes a la hora de comercializar los productos, beneficiosa para quienes fabrican como para quienes distribuyen, pero también para los que hacen uso de estas plataformas modernas. Bien, el contenido de nuestra temática, en primer lugar, pondré a consideración de ustedes unas preguntas orientadoras. Luego hablaremos un poco sobre el nacimiento del merchandising para poder derivar su importancia, obviamente. Aportaré unas definiciones de merchandising desde el punto de vista de la psicología del fabricante y del distribuidor. Luego nos dedicaremos a mirar esos aspectos importantes que nos dejan los aportes de esas tres definiciones que, como les digo, vamos a manejar. Luego tenemos las variables del merchandising. Hablaremos luego del proceso de compra en el comercio físico. Hablaremos básicamente sobre lo que es la omnicanalidad, cuál es la finalidad de la omnicanalidad, el origen de la omnicanalidad, las razones de la omnicanalidad, el proceso de compra en el e-commerce, el proceso de compra omnicanal, el itinerario de la compra omnicanal, el proceso de compra físico versus el digital y luego precisaremos algunas conclusiones. Tengo básicamente tres preguntas que nos servirán para orientar esta charla y también para que ustedes los asistentes las tengan en cuenta y en la medida, ojalá sea posible, siendo muy pretencioso en este caso, pudieran ustedes despejarlas, igual como yo las he pensado.
La primera pregunta básicamente es una inquietud. ¿Desaparecerá el merchandising producto de la omnicanalidad? La segunda pregunta, ¿sirve aún el merchandising para retener a los clientes de los canales reales? Y tercero, ¿cómo aprovechar el merchandising dentro de la estrategia omnicanal? Pues como les digo, ténganlas en cuenta para que en la medida en que desarrollamos la presentación de la temática expuesta, ustedes también vayan sacando sus propias conclusiones al respecto. La idea antes de hablar sobre el nacimiento del merchandising, es que, digamos, en esencia, esta charla lo que procura es que reflexionemos un poco con respecto a ese merchandising. Un área muy importante dentro del marketing, dentro de la estrategia de marketing, y que para ello, pues obviamente nos sirvamos de su nacimiento, de cómo ha sido su desarrollo y cuál es el futuro que le depara a esta área importante del merchandising. Aclarando también que nos vamos a referir aquí al merchandising como una técnica, como una herramienta del marketing que obviamente su principal uso está en el punto de venta. Y también quisiera que se considerara lo siguiente, porque en algunos casos se ha visto, ¿no? Que hablamos de merchandising y lo asociamos con la cachucha, con el portavasos, con el esfero. Digamos que esos son elementos que en algunas ocasiones utiliza el merchandising, pero que no son su razón propia de ser. O sea, eso no nos serviría para entender lo que es el concepto básico del merchandising y que lo veríamos más adelante cuando nos apropiemos de las definiciones. Quiero presentarles muy brevemente, porque el tiempo no lo permite profundizar tanto, dos escenarios importantes que obviamente han servido como para identificar esa etapa de nacimiento del merchandising. En primer lugar, pues conocimos la venta callejera, seguimos compartiendo con ella. Digamos que es el sistema de distribución más antiguo del mundo, junto con la tienda tradicional. Eh, digamos que en la historia también hablan de la tienda tradicional 5.000 años antes de Jesucristo. Por lo tanto, esas dos formas de vender son muy antiguas. Esos dos sistemas o subsistemas más bien de vender los conocemos como el sistema tradicional de venta, en cuyo escenario pues es característico ver que se trata más para el segundo caso de una venta tras mostrador, de una venta muy personalizada en donde el protagonista es el dependiente, o sea, el famoso tendero como nosotros lo conocemos aquí en nuestro medio. Tenemos el producto y el cliente en una actitud pasiva, por lo que ustedes pueden ver en las imágenes, son productos que están detrás, ¿no? A las espaldas del dependiente sin ningún protagonismo, de tal forma que cualquier cliente, pues su posición es pasiva porque junto al mostrador, pues obviamente se ubica y pide lo que necesita y todo depende de esa figura del famoso dependiente. El surtido es corto en muchos aspectos y la comunicación es muy personal. Y a través de los años, pues hemos ido pasando, digamos, de la tienda tradicional a los grandes almacenes en un principio. La imagen que comparto con ustedes hace referencia a un almacén muy antiguo en París, en Francia, que se llama Bon Marché, pero era un gran comercio, ¿no? Como si hoy habláramos aquí, digamos, guardando las proporciones de ese famoso pasaje Rivas, en algunos casos con locales independientes, obviamente, pero que ya se veía algo de el autoservicio como tal. Y luego, obviamente, que ya nosotros sí conocemos lo que son los supermercados y los hipermercados desarrollados por lo que también conocemos, que se llaman las grandes cadenas.
y entonces ya nos estamos refiriendo al sistema de distribución moderno. La venta ya no es personalizada, sino es en autoservicio, en donde el consumidor, el comprador, ya tiene una amplia libertad para desplazarse a cualquiera de los puntos de servicio de un autoservicio como tal. Es decir, que hay una despersonalización de la venta porque ya no está la figura tradicional de ese vendedor, dependiente o tendero, como se quiera llamar. Así que entonces el producto ahora tiene que autoargumentarse y venderse por sí solo, ¿sí? Y en esta condición, pues es que hemos visto los grandes desarrollos en términos del trabajo, en la forma del empaque, en las etiquetas, en su colorido, todo lo que llamamos parte de la semiótica. El surtido en este tipo de comercio ya es mucho más amplio y el cliente es mucho más activo desde el momento que ingresa a una de estas superficies, porque tiene que armarse de un carrito del mercado o un carrote en algunos. Y digamos que es en esencia aquí donde aparece el merchandising. Pues uno diría, si desapareció el dependiente, que cumplía muchas funciones, como asesorar con respecto al producto, dar explicaciones, etcétera, etcétera, hablar por el producto, ahora en el sistema de distribución moderno ya no está esa figura. Entonces, por esa razón, aparecen esas técnicas, o digamos que no es que aparezcan en este momento, sino que una serie de actividades que desarrollaba ese dependiente se han agrupado, ¿no? En una serie de técnicas, ¿no? De estudios, herramientas también reciben ese nombre, que las tengo aquí agrupadas como distribución, surtido, servicio y comunicación. Cosas que, como digo, en el sistema tradicional de venta realizaba el dependiente o vendedor. Aquí en estas superficies caracterizadas por el libre servicio, pues digamos que surge esta figura del merchandising para solucionar en parte esas actividades de venta que desarrollaba el dependiente y que ahora en la gran superficie pues se realiza de otra forma. En este caso, digamos que aparece el fabricante para colaborar con los distribuidores y sacar adelante estas técnicas de tal manera que por algunos medios como la publicidad POP, como la exhibición como tal, el manejo de los colores, el manejo de las presentaciones, de las ubicaciones de los productos en estos puntos de venta, digamos que sean lo mejor para que ese cliente que los visita, pues digamos que tenga unas experiencias muy positivas y que su compra sea muy placentera. Pero digamos que ahora ya, ¿no? En nuestro caso ya no vemos inauguraciones de hipermercados tan numerosas como si lo vivimos hace 5 o 6 años, sino que se ha estancado un poco y estaríamos migrando más bien a esos tipos de comercio llamados hard discount, que son mucho más pequeños, pero que en la teoría consignan algo importante. Es que dado que son superficies pequeñas que trabajan precios bajos, aconsejan que las técnicas de merchandising sean aplicadas en lo más mínimo, porque ustedes saben que toda estrategia de merchandising acompañada de sus tácticas para aplicar en un punto de venta son bastante onerosas, ¿no? Así que representan un castigo importante para la estructura de gastos de cualquier fabricante. Digamos que en ese escenario nos movemos y podríamos nosotros vislumbrar cuál es la importancia de ese merchandising y por qué nació. Luego, pues obviamente que está el comercio electrónico, básicamente, y ahí dentro de ese comercio electrónico, pues hay cabida para los canales que conocemos como virtuales. Y a partir de ahí, pues también a través de la historia, pues ya se habla de que de la unicanalidad pasamos a la multicanalidad y de la multicanalidad a la omnicanal, tal como conoceremos más adelante. Pero me interesa es que aquí, ¿no? Detallemos muy bien cuál fue esa necesidad, ¿no?
que primó en esos momentos para que el merchandising viera la luz del día, como se dice popularmente. Algunas definiciones de merchandising, y he escogido 3, básicamente como para entender un poco las diferentes posiciones o miradas que hay al respecto. Hay una que, digamos, se le achaca a la psicología y en términos generales dice, ¿no?, que es un conjunto de actividades realizadas en el punto de venta por fabricantes y distribuidores con el objetivo de potenciar la venta de los productos a través de estímulos permanentes ejercidos sobre el cliente. Entonces, de aquí ya también podríamos ir asociando cosas, ¿no? De la definición, por ejemplo, ¿no? Que el merchandising son estímulos, ¿no? Estímulos que de pronto, obviamente, hay que activarlos en el punto de venta y en el momento en que, obviamente, se requieran. En la imagen es claro, ¿no?, cómo a través de productos que son agrícolas, ¿no?, se pueden hacer cosas importantes a través de digamos que el aprovechamiento de los colores, sin ninguna discusión, no importa que el producto no tenga una forma o una presentación muy agradable, para crear unas imágenes importantes que se convierten en estímulos. Acompañando las exhibiciones, pues vemos el respectivo material POP, digamos que conjugado con las estanterías, con los canastos, ¿no?, le dan un ambiente muy importante, digamos que a este espacio. Y es posible que, digamos, esos estímulos tengan un impacto muy positivo en el proceso de compra que sigue un cliente dentro del almacén. Luego hay otra que por las palabras, los términos que están ahí escritos, uno deriva que es una definición de merchandising dada desde el punto de vista de un fabricante. En este caso nos dice que el merchandising es una parte del marketing que engloba las técnicas comerciales. Aquí ya es considerado el merchandising como un conjunto de técnicas que permiten presentar al comprador potencial en las mejores condiciones materiales y psicológicas, o sea que de la definición anterior ya logramos ahí una conexión importante. Para aplicar al bien o servicio, aquí son ya mucho más explícitos, ¿no?, porque se creería que solamente son para los bienes y no para los servicios que se quieren vender. El merchandising tiende a sustituir la presentación pasiva del producto. Este aspecto lo vemos claramente en el formato tienda tradicional, donde los productos están en esa condición de pasivos. Y hay que, digamos, que reemplazarlos por una presentación activa, o sea, lo que estamos viendo en la imagen, estos productos que están en libre servicio, que están bien expuestos, que hay juego de colores, que, digamos, los tamaños, por tamaños está también correctamente exhibido, entonces digamos que ahí ya el producto es pasivo. Recuerden de ese comprador en las mejores condiciones posibles, y aquí uno lo podría ver. Si no es, digamos, que detectado por el cliente, pues tenemos unas piezas publicitarias que ustedes ven, unas en sentido contrario, ¿no?, y otras en el sentido directo al recorrido del cliente, o sea que si vamos por el pasillo las podemos leer, y las otras pues tendríamos que dar un giro a la izquierda o a la derecha para ponernos en contacto con ese material, recurriendo a todo lo que le puede hacer más atractivo el producto. Y ahí hay 2 puntos para, digamos, que hacer referencia a la presentación, o sea, el diseño del empaque del producto, digamos que es el primer aspecto a trabajar, y eso corre por cuenta de los fabricantes. El fraccionamiento, o sea, no puedo colocar embalajes como ustedes ven aquí, esto es un retail para vender por unidades, luego hay que desprendernos del embalaje y colocar el producto por unidades. El envasado, o sea, los tamaños, la exposición como tal, la decoración, etcétera. Y esto, digamos que corresponde a la definición que da la Academia de Ciencias Comerciales de Francia.
Entonces es un enfoque muy, pero muy directo hacia el producto, hacia su diseño y al papel, digamos que esos empaques tan bonitos, esos colores que se utilizan, toda la semiótica, ese papel tan importante que van a jugar a la hora de llamar la atención del comprador. Y luego hay otra que obviamente es desde el distribuidor para completar la triada, que es importante también considerar aquí. O sea, hay merchandising siempre y cuando haya un fabricante que vende unos productos, un distribuidor que pone al servicio una superficie para darle cabida a esos productos y unos consumidores que llegan allá también con unos objetivos particulares. Esta definición, digamos que está más enfocada a aspectos del punto de venta y voy a leerla textualmente. Conjunto de estudios y técnicas de aplicación llevados a la práctica de forma conjunta o separada. Esto también es bien importante. Saber que el merchandising no solamente le corresponde o es obligación de un distribuidor aplicarlo en su negocio, sino que los fabricantes también, que son partícipes, digamos, de este triángulo, deben también hacer sus aportes. De hecho, lo hacen desde el diseño de sus productos, pero ya en el transcurrir diario de una operación en el punto de venta, también pueden participar, como ya veremos más adelante. Hay un micrófono abierto que está causando interferencia, qué pena. Con el objeto, digamos que separada por distribuidores y fabricantes, con el objeto de aumentar la rentabilidad del punto de venta. Pues aquí también está muy claro cuál es el objetivo, ¿sí?, que persigue un distribuidor cuando aplica todas estas técnicas y dar mayor salida a los productos mediante una permanente adaptación del surtido a las necesidades del mercado y a la presentación apropiada de las mercancías. Vamos que aquí ya uno al interior de la definición puede ir identificando algunas variables que acompañan a ese merchandising. O sea, que le permite agrupar toda esa serie de actividades que se dan, ¿no?, en un punto de venta para tener mucho más claridad, poder hacer asociaciones, pero también a poder hacer mediciones. Entonces, esa definición corresponde al Instituto Francés de Merchandising. Aquí reflexionaríamos un poco en qué nos dejan esas definiciones de merchandising como para ir, ¿no?, construyendo y digamos que teniendo un punto de venta mucho más claro al respecto de lo que significa el merchandising para el comercio moderno. Es claro, su ejecución se da en el punto de venta. Por eso al inicio de la charla decía que merchandising no es el esfero, ¿no?, no es la cachucha, no es el vaso, nada de eso. Eso simplemente son piezas o elementos que nos sirven para, digamos, desarrollar alguna estrategia comunicacional respecto de una marca o incluso del mismo establecimiento comercial. Es claro que puede ser aplicado por fabricantes y o distribuidores. Anteriormente, ¿no?, digamos que en la época del nacimiento, ¿no?, del merchandising, el fabricante, digamos que tenía muchas más posibilidades de aplicar esos conceptos a sus marcas. Pero con el transcurrir del tiempo y el desarrollo de la distribución, estos amigos llamados distribuidores adquirieron mucho poder, ¿no?, en términos de la negociación, ¿no? Y digamos que invadieron terrenos del fabricante con sus marcas propias, porque se supone que ellos son distribuidores y no fabricantes. Sin embargo, pues aparecieron las marcas propias y las marcas privadas, todo como para presionar aún más al fabricante y obviamente obligarlo a que hiciera grandes erogaciones, ¿no?, en términos de sus gastos en el punto de venta, porque obviamente el distribuidor pone el punto de venta al servicio del fabricante y hay un beneficio mutuo.
Y entonces el pensar era que, ¿cómo así? Si yo pongo mi punto de venta, entonces le abro campo para que usted comercialice y no haga sus aportes en términos de rentabilidades, ¿no? Se hablaba entonces de una aplicación conjunta o separadamente. Hoy, con la aparición de, sobre todo del trade marketing que se habla, los fabricantes recuperaron en algo su poder y hoy vemos que no, esos planes de merchandising son negociados y digamos que casi un 50% para cada uno haría que se cumpliera con el presupuesto de cualquier actividad de merchandising que a bien tenga desarrollarse en una cadena o en un punto de venta. El interés es potenciar las ventas, sabemos, ¿no? Entonces, algunos llaman al merchandising como un ayudaventas, como un impulsor, ¿no? Como un motor que permite, obviamente, elevar las ventas o mejorar la rentabilidad, que es, digamos, que el principal objetivo de los distribuidores, como también brindar un apoyo al cliente, ¿no? Durante todo su proceso de compra, que ojalá ese proceso de compra no sufra interrupciones, porque en la medida que hay interrupciones, podríamos decir que entonces el merchandising está fallando, ¿no? Y que está causando, digamos, insatisfacciones en los clientes y es probable que muchos abandonen ese proceso de compra y bueno, también abandonen la tienda, que son técnicas o actividades propias del marketing, ¿no? Y que, digamos, esas nuevas actividades que se generan son provenientes de investigaciones que se hacen directamente sobre los clientes del punto de venta cuando están concentrados en su proceso de compra. Se hacen seguimientos, obviamente sin que el cliente lo note, pero se hacen muchas investigaciones con respecto a ese proceso de compra. Y de esa información es que el merchandising, digamos, se beneficia para poder eh, hacer o hacer nuevos aportes, más bien, en términos de sus variables. Sí, ya dijimos que es un potenciador de las ventas y que su pretensión es afectar el comportamiento de compra de los clientes, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digamos que es acompañar, que despejar dudas al respecto, el cliente pide información, quiere saber más de los productos, quiere saber de las promociones, quiere saber algo de los puestos de pago, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde el merchandising debe actuar oportunamente. Trabaja con los estímulos para provocar el acto de compra. O sea que el merchandising podría uno decir que son estímulos que están en el medio ambiente. En el medio ambiente, obviamente, dentro del punto de venta y que deben ser recogidos, obviamente, por el comprador. Los carteles, ¿no? Los olores, las fragancias, ¿no? Las temperaturas, el color, la iluminación, son parte de esos estímulos que están ahí en el entorno, pero que deben ser tan contundentes que provoquen la mirada del comprador y que no pasen desapercibidas a la vista del comprador. Luego también podríamos decir que dentro del merchandising hay unos medios que se utilizan para transmitir, digamos, comunicación, para provocar estímulos, obviamente favorables, como son los carteles, los pendones, que ustedes han tenido esa experiencia en cualquier punto de venta, así no sea de consumo masivo, alimentación y aseo, pero en los almacenes de ropa, en los almacenes especializados, en papelería, en librerías, vemos todos estos elementos. Los pendones, las exhibiciones, el sonido mismo del punto de venta, las promotoras, las vendedoras, las guías promocionales, los verificadores de precios que se colocan también para ayudar a despejar inquietudes de los clientes, las mismas cajas registradoras que no solamente sirven para recaudar, ¿no?, el importe por las mercancías, sino que también se convierten en un escenario importante
como la última oportunidad que tiene el cliente para ver otros productos en ese espacio, ¿no? En que estamos sacando la mercancía de los carritos, colocándolas en el mostrador de la caja y realizando el respectivo pago. Entonces ahí nos colocan también otros productos de impulso que pues obviamente si la necesidad lo requiere se compran. Las paredes mismas de las instalaciones, las columnas, las degustaciones, el muestreo, etcétera, etcétera. Todos conjugados de la mejor manera, digamos que se presentan en forma de shows, ¿no? Para el punto de venta, ¿sí? Le dan un carácter de compra a esos almacenes. Imaginémonos cuando una gran cadena de estas está en promociones, ¿no? Está en sus 15 días de promociones, todo lo que hacen para ese montaje de ese escenario de tal manera que el cliente obviamente también esté en un nuevo escenario muy propicio realmente para poder comprar. Aquí también se cumple el concepto de comercio unificado, ¿no? Porque hay un fabricante, un distribuidor, un comprador, ¿sí? Pero también hay una conjugación entre la señalética, entre las degustaciones, hay como una imagen corporativa integrada, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque en el comercio digital específicamente, ¿no? En la omnicanalidad lo que se pretende es que de todos los medios que disponemos, pues obviamente se conjuguen de manera integral. Y ya sabemos que la integridad, perdón, la integralidad en este caso tendría muchos puntos favorables, ¿sí? Para ser validados por un comprador. El merchandising trabaja con 4 variables, igual que lo hace el marketing, ¿no? Con su producto, precio, plaza, promoción, servicio, según la teoría de Kotler, o como lo hace la administración con sus funciones administrativas. El merchandising básicamente tiene 4, que son la distribución, que son el surtido, que son la comunicación y que son todas las actividades relacionadas con el servicio adicional que se presta en un punto de venta. Digamos que si vemos la aplicación por parte del fabricante, pues también él está, digamos que inmiscuido en el proceso y por lo tanto su plan de merchandising debe construirse, igual que el del fabricante, bajo estas 4 variables que son importantes. De esas, pues, como para no quedarnos con la duda, podríamos decir que la distribución se encarga, digamos, que del layout del punto de venta, o sea, la ubicación de mobiliarios, ubicación de secciones, determinación de amplitud de pasillos, las planogramas o planometrías, las exhibiciones adicionales, la administración de las puntas de góndola, etcétera, etcétera, como también el montaje de eventos que son, digamos, esporádicos, como, por ejemplo, una temporada de feria escolar, una temporada del juguete, entonces digamos que la distribución del punto de venta sufre algunas modificaciones y se juega básicamente con el espacio. Luego está el surtido, que va desde lo macro hasta lo micro, obviamente segmentando, digámoslo de alguna forma, los diferentes grupos de mercancía y dentro de ellos pues estarán las líneas, las categorías, las secciones, los segmentos, etcétera, etcétera. Esto para lograr que a la hora de disponer el surtido a través de la superficie de ventas haya una coherencia lógica para que en este caso los consumidores puedan encontrar rápidamente sus productos. Luego está la parte de la comunicación, que es todo lo de material POP, los medios de comunicación disponibles en un punto de venta para establecer esa comunicación entre producto, cliente o punto de venta, cliente, etc. Y luego todas las actividades complementarias, ¿no?, a la venta de productos, que es aproximadamente el 70%, el servicio lo será el 30%, pero son esas actividades que añaden otro tipo de valor al cliente durante la estadía en el punto de venta, como son los horarios, los medios de pago, digamos que
el servicio de información al cliente que hay para ampliar esas inquietudes de los clientes, los parqueaderos, los baños públicos, la plazoleta de comidas, etc. Entonces, digamos que esas son como las consideraciones a tener en cuenta eh, en este proceso de merchandising. Otro aspecto importante a tocar es ese proceso de compra que se da en el comercio físico, ¿no? Y aquí he citado, digamos que seis etapas o 6 itinerarios por donde el comprador pasa. En primer lugar, pues está la identificación de la necesidad y podemos ver, digamos, los medios que proporciona el merchandising para que el cliente, digamos, tenga información suficiente y empaparse realmente de lo que quiere comprar. Los folletos, las guías promocionales, los mails, la prensa, radio, el voz a voz, el sonido del punto de venta, si es que la decisión obviamente o la necesidad surgió en el punto de venta. Luego se busca el punto de venta y también lo hacemos a través de estos medios, sirven algunos, ¿no? Es muy patético esto, ¿no? Usted va en su vehículo un sábado, va de compras y en los semáforos recibe, digamos, la guía promocional del costo, la guía promocional del éxito, y es muy posible que en fracción de segundos cambiemos el lugar de destino, ¿no? Ya no vamos al éxito, sino nos vamos al costo, porque obviamente estos elementos publicitarios y su contenido provocaron un cambio de decisión. Una vez en el punto de venta, pues habrá que ir a buscar el producto. Está en singular, pero ya sabemos que eso puede ser obviamente plural. La señalización del punto de venta ayuda a esto, el material POP, los vendedores, los promotores, las exhibiciones, la ambientación, para que en el proceso siguiente el comprador pueda evaluar las diferentes alternativas de producto. Noten que cuando uno está frente a una exhibición, entonces le resulta mucho más fácil hacer esa comparación entre productos, de sus precios, de sus beneficios, nos apoyan otros elementos, etcétera, de tal manera que nos sentimos bien servidos, ¿no? En términos de información hay mucha. Lo que pasa es que no disponemos de tanto tiempo para leer cada una de esas piezas publicitarias. Luego tomamos la decisión de compra y aquí el producto obviamente que es el principal medio, o la marca o el tamaño, la fragancia, los sabores, las cantidades. Entonces aquí en esta parte de la toma de decisión de compra es donde también se ve una guerra importante entre los diferentes fabricantes, ¿no? Que están involucrados en una categoría de producto. Entonces aquí la guerra sería por ese comprador potencial. Y luego pues ya pasamos a la última etapa, que es el compra-paga, utilizando diferentes medios que el punto de venta o la cadena pone a disposición para que, digamos, se den los mejores resultados. En conclusión, el merchandising provee los medios para guiar el proceso de compra aquí, en esta situación. Y esa, digamos, que es una de sus principales funciones. Luego, digamos que esperando, ¿no? Siendo muy pretencioso que con esos 6 primeros puntos, ¿no? De la presentación tengamos ya algunas herramientas, hablo específicamente para los neófitos en el tema, algunos pequeños argumentos para poder hacer la comparación luego con lo que es la omnicanalidad y sus exigencias en términos de comunicación, porque de plano ya podemos decir que en la omnicanalidad también está presente el punto de venta, están presentes los productos y está presente la figura del comprador. Y la intención de la omnicanalidad está digamos que aquí en el primer ítem, ¿no? Está muy clara, que lo que se pretende es la integración de todos los canales de atención y medios existentes en el mercado para poder hacer, digamos que una compra virtual. Permite crear cambios o rutas de manera interrelacionada, en este caso. O sea que diferente a la multicanalidad es que todos los medios que se utilizan aquí, ¿no? Para llenarnos de información,
para comunicarnos estén interrelacionados y no separados, como lo vamos a ver más adelante. Es quizá la exigencia más importante, ¿no? Que igual que para el merchandising, lo que se pretende es que durante el proceso de compra, ese proceso no se interrumpa en ningún momento. Si usted dura 2 horas en un autoservicio, en este caso los hipermercados, es que ese proceso no se interrumpa en ningún momento. E incluso cuando se aborda la caja registradora para pagar, uno podría hacer, digamos, o bueno, no cancelar, no, pagar sus compras en cualquier caja registradora que esté disponible en el punto de venta y que no haya limitaciones y a uno le digan, no, aquí no lo puede hacer. Digamos que ahí se estaría viendo esa parte y ya podemos ir haciendo asociaciones. Y en el merchandising también hay unas integraciones que se dan en todos los medios que ya utilizamos. Los contact centers, digamos que aquí son muy importantísimos, ¿no? Para generar ese tipo de experiencias y que digamos que esencialmente se utilizan el correo electrónico, los sitios web institucionales o particulares, la telefonía móvil, ¿no? La tablet como elemento, el portátil y digamos que las redes sociales como para escuchar, ¿no? O enterarnos de opiniones que tienen clientes que ya probaron un producto y que pues permiten a uno llenarse de confianza y poder, digamos que realizar la compra virtual sin ningún problema. La finalidad de la omnicanal entonces es encontrar una respuesta eficaz desde los diferentes canales de contacto. Es el valor agregado que se pretende con la estrategia omnicanal. Es básicamente, y digamos que en la gráfica nos permite entenderlo también fácilmente porque está el cliente en la mitad y con el online, la social media, el móvil, el Big Data, el CRM famoso, la administración de las relaciones con los clientes y la tienda física. Noten que aquí nos hablan de la tienda física porque también se integra a la omnicanalidad que se hace a través de una plataforma. Cuando nos mandan a recoger, ¿no?, el producto a la tienda física, pues se está interconectando el punto físico con el punto de venta virtual. Digamos que esa es la esencia y no se debe romper en ningún momento. Igual como les decía, con el merchandising dentro del punto de venta real. Aquí una imagen como para, digamos que tener claridad un poco sobre la omnicanalidad que es de doble vía. En el primer caso, el canal tradicional, pues sí hay un contacto de doble vía, pero simplemente usted entra al punto de venta y no está utilizando otros medios diferentes. En términos de la multicanalidad sí hay opciones, pero noten que yo conecto con el computador, pero el computador no está conectado directamente con la tienda real y conecto con el catálogo, pero el catálogo de pronto no lo pueda ver, es físico y no está, digamos que dentro de mi PC. Entonces es como de doble vía, ¿no? ¿Sí? El canal con el consumidor, pero no hay alimentación o conectividad con el portátil o con la guía promocional, por decir algo acá. En cambio, en la omnicanalidad sí ya vemos que están los mismos elementos, pero digamos que aquí sí es, a pesar de que yo actúo con el punto de venta, puedo interactuar también con los otros medios disponibles para este caso, como son el ordenador, como es el celular, como es la tienda física, como ya veíamos en el diagrama anterior, pero también con esa famosa guía promocional. Entonces creo que esto, digamos que lo que nos interesa aquí es determinar que el espacio es virtual y que hay unos medios, ¿no? Digamos que online que le permiten a uno estar en ese contacto, pero que la base principal o soporte también es offline cuando la omnicanalidad hace uso de los puntos de venta físicos.
¿Por qué se está dando esto y está tomando fuerza la omnicanalidad? Porque efectivamente en el punto de venta real, las largas horas que se dedican para comprar, el desplazamiento a esos puntos de venta, las largas filas que hay que hacer en las cajas registradoras para realizar los pagos, provoca cansancio, fatiga, incomodidad. En algunas oportunidades, así se diga que hay merchandising, al interior también puede ocurrir que haya mucha desinformación porque pues obviamente son piezas que están puestas ahí y se necesita de una persona que nos ayude, ¿no?, a despejar las dudas que se generan en este caso. Empujar los carros del mercado, ahora son dos o tres y son mucho más grandes, entonces eso implica también un desgaste, las incomodidades que se viven en los pasillos porque son muy angostos. E incluso llevar los mismos productos hasta el vehículo, bajar por unas escaleras eléctricas, llegar al parqueadero, volver a sacar del carrito al baúl, del baúl. Igual sucede cuando estamos en casa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que para muchos compradores estos elementos, obviamente que no es que el merchandising, ¿no?, Eh, los pueda solucionar así como tan fácil, ¿no?, porque son operaciones físicas que se dan, pues han ido perdiendo mucha importancia, ¿no? Antes era muy sabroso ir, ¿no?, visitar esas superficies o ir al centro comercial. Ahora se prefiere más ir al centro comercial, pero digamos que hacer compras mucho más pequeñas que lo que tradicionalmente nosotros llamamos como ir a hacer el mercado, que resulta más dispendioso. Ahora los retail complementan sus canales. Estamos hablando que no solamente conectamos el canal físico con el virtual, sino también que se interconectan todo esto que vemos ahí, que son las páginas web, con el Instagram, con el WhatsApp, con Facebook, Twitter, todo lo que hay en términos de tecnología en las redes, en la www.com, etcétera. Los clientes utilizan diferentes medios ahora, digamos que tenemos, algunos tienen muchas habilidades para manejar, digamos, estos elementos, ¿no? Pasar de aquí para allá, como que hacer todas esas operaciones para algunos es muy sencillo, ¿no? Son multitasking ahora los jóvenes, personas como yo, ya se nos dificulta un poco más y entonces preferiría uno ir como a los puntos de venta físicos. Aparte de la desconfianza que pues aún mata o invade a muchos de los consumidores todavía, que no se arriesgan a dejar sus datos o información específicamente sobre los medios de pagos con los que se cancela una compra. Pero básicamente, tanto en el merchandising como en la omnicanalidad, lo que se pretende es que no haya interrupción en ninguno de esos pasos que sigue el consumidor o comprador más bien aquí en ese proceso de compra que hemos visto. Les había compartido ya el proceso de compra para el comercio, obviamente físico. Y aquí me encontré un modelo, digamos, que nos orienta un poco en ese proceso que se da en el comercio electrónico, ¿no? Y es igual el impacto, la necesidad de compra, ¿no? Compartimos algunas cosas. Hay una búsqueda de información con respecto a esto, una información que permita comparar, ¿no? Eh, un producto con otro, una marca con otro o incluso un punto de venta con otro. Si hay un proceso de análisis, ¿no?, en la mente del consumidor y obviamente surgen también aquí como importantes las opiniones de los otros, las valoraciones que otros compradores que hoy ya realizaron esa actividad, pero que esas valoraciones que dan, esas opiniones, digamos que son tomadas por ese comprador virtual para seguir enriqueciendo, ¿no?, su futura decisión de compra. Está la decisión de compra, luego ya dije si lo compro, hacemos la operación de compra y luego habrá una postcompra, que es compartir y valorar. Digamos que
Esta parte de la post-compra sí no está dentro del merchandising. Se supone que es más o menos como el merchandising lo propone, activar, ¿no? Activar no solamente el producto, sino también el sentido, ¿no? Los sentidos del comprador para que a través de sus órganos de los sentidos, perdón la redundancia, podamos atacar, ¿no? Por el olfato, por el gusto, por el oído, por el tacto y digamos que provocar que la acción del merchandising se cumpla. Entonces, aquí es a través de unos medios que hay que saber manejar esto de los olores, del merchandising olfativo, ¿no? Del merchandising táctil. Simplemente digamos que el táctil funcionará para manipular el mouse, ¿no? O para si es la pantalla digital por huella, entonces nosotros podamos hacer algo. Entonces sí hay alguna diferencia. En la omnicanalidad también hay un proceso. Bueno, no vamos a mirar todo esto así como al detalle, pero sí es tener en cuenta, en primer lugar, que hay dos puntos, unos puntos de contacto digital, ¿no? Online y otro offline, ¿no? Y he punteado por aquí, ¿no? En la parte inferior, los puntos de contacto offline, donde veo, ¿no? Desde mi punto de vista, obviamente, qué oportunidades hay para el merchandising, ¿no? Aquí, sobre todo en esta área. El boca a boca lo podemos practicar, el correo directo, también el radio, la televisión, la prensa exterior, relaciones públicas, todo esto de vallas es importante, lo podemos manejar desde el merchandising. Y aquí, sobre todo, cuando dice esa tienda o la oficina, ¿no? El agente comercial. Entonces son esos puntos, pero ya al interior de esto, los chats, etcétera, las redes sociales es parte, como decíamos, de la tienda virtual y que lo que interesa aquí a la omnicanalidad es que todos estos puntos estén interconectados y que sean de doble vía, ¿sí? Digamos que es como la razón de esto. Igual que hay un proceso de descubrimiento, o sea, de lo que nosotros decimos descubrir o identificar la necesidad, hacer algunas consideraciones de comparaciones entre un producto y el otro, luego comprar. Aquí hay una retención, un centro de llamadas, ofertas, etcétera, y la recomendación que es importante, retención, recomendación que hacen los que, vuelvo y repito, los que ya compraron. Entonces, aquí podríamos, como les digo, encontrar algunos puntos coincidentes entre lo que es el proceso de compra omnicanal y el proceso de compra real en puntos de venta reales y que nos serviría también como para ir despejando, ¿no? O pensando en esas tres preguntas orientadoras que vimos al comienzo y que nos enmarque, ¿no? Por un sendero positivo a cambio de un sendero que sea negativo. Que digamos, unas consideraciones que nos dé esa oportunidad de no dejar morir nuestro merchandising, que es del punto de venta físico, y que por la ausencia ahora de clientes o que solamente dependamos que la omnicanalidad nos conduzca, nos lleve clientes a las superficies reales, que pues a propósito vemos que cada día están más solas, que estos puntos de venta grandes se han vuelto más de fines de semana y dentro de los fines de semana en unas horas determinadas, que ya hay, por ejemplo, actividades promocionales que no llaman tanto la atención, el evento promocional del éxito de su aniversario que jalonaba tanto, ¿no? Que provocaba llenos a reventar, como se dice en el fútbol, eso ya poco se ve. Entonces son esos puntos o esas situaciones más bien que lo ponen a uno a pensar en el futuro del merchandising, de esa herramienta tan importante que nos ha servido mucho durante tanto tiempo.
Luego está el itinerario de la compra omnicanal y también están punteaditos los aspectos. Aquí este itinerario es, digamos que es muy dispendioso, ¿no? Igual que podría uno ver como el merchandising en un punto de venta para que un cliente también lo pueda abordar, ¿no? Entonces es muy dispendioso ir a buscar, por ejemplo, un lector de código de barras, es muy dispendioso ir a buscar una persona que lo asesore, en fin. Aquí también se dan situaciones y realmente digamos que son pasos también bastante, ¿no? Determinantes en el sentido del tiempo que uno pueda, ¿no? Dispensar para realizar todas estas actividades. Pero bien, lo que nos interesa es saber que, por ejemplo, en ese proceso, en esa ruta o en ese itinerario, digamos que la empresa se hace presente, ¿no? Con toda su estrategia comercial, que hay un soporte de servicio al cliente también para apoyar esta tarea, que está la cadena de abastecimiento para asegurar que obviamente esas entregas se hagan en los tiempos dispuestos y que hay una parte financiera que también está atenta a mirar, ¿no? Cómo se produce, ¿no? El retorno del dinero a las arcas de la empresa a fin de pues garantizar un flujo de caja obviamente importante para poder responder. Ya con respecto a los canales, entonces notes que está la tienda virtual como un canal, que está el voz a voz, que están las www, que están los impresos, que está el chat, que está el email y están las redes sociales. Pero dentro de estos canales lo interesante es que sí se considera la tienda como tal y el manejo de impresos, que como vimos pues también son del entero manejo del merchandising en un punto de venta físico. También hay una actividad, ¿no? Que es la de leer artículos, ¿no? De leer en este caso, o puede ser, por ejemplo, las revistas, las guías promocionales. Hay una visita a la tienda, ¿no? Digamos que por ahora es muy plana. Hoy precisamente en un noticiero del mediodía estaba viendo, fue muy corta la imagen que presentaron, pero una tienda casi que en vivo, ¿no? O sea, que uno puede ver los exhibidores y que puede ver las prendas y que se pueden rotar. Entonces me pareció muy importante. Fue muy corto, como les digo, pero precisamente me hace en su ambiente real a una hamburguesa estuviera, ¿no? En el punto de venta físico. Entonces, es posible. Conocer las promociones, solicitar información, todo esto se ve aquí en un recogido en la tienda. Entonces, digamos que estos aspectos que están remarcados nos sirven como para tomar nosotros, ¿no? O más bien hacernos un juicio si realmente el merchandising tiende a desaparecer o más bien tiende como a presentarnos esa oportunidad de reformular esas teorías que tenemos, ¿no? Adecuarlas a la circunstancia y, y volver como al rescate, digamos, eh, en esta ocasión para nuestro merchandising. Como les decía, lo punteado está, son los puntos en común que encontramos, digamos, que son afines más bien estas actividades a lo que es el proceso de compra nuestro en los puntos de venta reales. Y ya, digamos que terminando esta parte teórica, pues hay un artículo, ¿no? Publicado por Mercados.0 de México, perdón, que nos habla de algunos resultados, ¿no? Digamos que no son como no tan amplios en el sentido de las investigaciones que ya se han hecho desde los dos escenarios para hacer esa confrontación y tomar, digamos que, algunos puntos de vista. Para el caso de lo físico, el 52% vio el producto por primera vez en algún medio físico. Siempre nos hablan de lo físico, entonces en la gacetilla, en la guía promocional, etcétera, etcétera, o por la prensa, la televisión, radio. El 26% de los consumidores afirman que visitaron un punto de venta físico para ver un producto en específico. Entonces nos hace dar aquí como realce a lo que es el merchandising, porque a pesar de que usted
está dentro de lo digital, requiere, ¿no?, como que verlo en específico y por qué no palparlo, por qué no llevarlo a un ambiente casi real, ¿no?, utilizando lo que llaman inteligencia artificial, la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Y hay unas razones que nos citan aquí, ¿sí?, que justifican, digamos que la visita de los clientes a esos puntos reales. Para ver y tocar el producto, eso el 56% de los clientes lo manifestaron. Para probarse el accesorio, la prenda, el 55% para el caso de los textiles, obviamente. Y el envío, ¿sí?, toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese envío es el de por aquí, porque aquí el envío, pues uno mismo compra y uno mismo lleva a su hogar. En lo digital, el 59%, perdón, vio por primera vez el producto en algún medio en línea. Aquí eran físicos. El 55% de los consumidores en línea ingresan a un foro de evaluaciones para obtener más información sobre el producto. O sea que la incertidumbre es alta, un 55%, siempre recurren, ¿no? Como que el proceso es un poquito más complicado en ese sentido, no basta con la información que nos coloquen ahí en el producto. Y las principales razones por las que compran en línea, pues se puede comprar las 24 horas y los 7 días a la semana sin interrupción, aunque algunos puntos de venta físico también trabajan 24/7. Es más fácil comparar los precios, obviamente, sin embargo, en los puntos de venta también reales, hay medidas ahora que le permiten a uno hacer la comparación más fácil cuando se trata, por ejemplo, de los mililitros. ¿Cuánto cuesta un mililitro este producto? ¿Cuánto cuesta el otro? Digamos que hay también esa posibilidad y encuentran mejores promociones, perdón, un 46%. Digamos que es como la argumentación de lo que ya les decía, que en materia de comportamiento de compra siempre hay que estar vigilantes de obviamente esas reacciones de los clientes, en términos también de, por los laditos, como se dice, averiguar cómo estaría funcionando un merchandising para el caso de la superficie física o cómo se estarían desempeñando esos medios que se utilizan dentro del marketing digital. Y aquí pues tengo una conclusión, la mía. Es decir, no, señores, no es el fin del merchandising. No pensemos que esta herramienta tan valiosa que lleva ya unos 50 años, desde el año 70, 30, sí, 50 años desde que apareció específicamente en Francia con la evolución del supermercado al hipermercado, que más bien lo que se nos presenta en este momento es que repensemos el merchandising, repensarlo en todos sus aspectos, ¿no? ¿Qué podemos hacer y cómo, digamos, replanteamos teorías, conceptos, herramientas que ya no son vigentes y que obviamente el consumidor moderno, también el digital que comparte, todavía no se ha ido del todo de los puntos de venta físicos, sigan, ¿no? Sigan yendo. Lo único que podríamos pensar es que el punto de venta físico no se acabará y que más bien pienso que llegó la hora de abrirle las puertas a un nuevo merchandising que se ocupe profundamente sobre lo que es ese comercio digital y que, como digo, nos repensáramos en términos de esa nueva situación, de esa nueva oportunidad. Concluyo aquí también diciendo que este espacio, pues, corto pero sustancioso, nos puede permitir a nosotros como docentes y a la universidad, obviamente, como una institución, ¿no?, de poder adelantar algunos proyectos, ¿no?, en nuestras clases, en nuestros espacios de clases y poder como propiciar investigaciones, que digo yo, que nos pudieran
facilitar, ¿no?, esa apropiación de lo que piensan hoy en día los clientes en términos de esa herramienta. O sea, que pudiéramos como explotar más esta situación y que, como digo, al final le abriéramos las puertas y pensáramos en un merchandising digital para estar a la vanguardia y no dejar añejar lo que ya tenemos, o más bien como que permitirle ese peldaño más a estas técnicas de merchandising para que siguiera siendo el preferido de los fabricantes, de los distribuidores y de los consumidores, como ese medio que les ayuda a tomar decisiones acertadas y a vivir nuevas experiencias en el comercio moderno. Muchas gracias, les agradezco su atención y quedamos atentos a las preguntas. Aló, aló. ¿Se fueron todos? No, Creí que estaba hablando, me había quedado hablando solo. Tenemos unos 2 minuticos, profe, a ver si llega alguna pregunta para Ah, resolver. bueno, ok, estoy aquí atento. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces para finalizar, agradecemos de nuevo al experto Jorge Eliezer Bojaca Daza y a todos los asistentes. Les informamos que a sus correos les llegará una encuesta de satisfacción, solicitamos que sea diligenciada. Muchas gracias. Muchas gracias.